Hola, bienvenido nuevamente a este curso de admisión 2023 de la asignatura de Lenguaje y Literatura para Bachillerato. En esta ocasión estudiaremos un tema sobre literatura. En el video anterior hablábamos acerca de un tema de ortografía, sobre el uso de a, ay y ahí, así como de a y de a, con esos cambios en las H's, ¿verdad? Bien, espero que hayan practicado lo suficiente con los ejercicios que se les dejó en la plataforma. El día de hoy veremos el tema de los géneros y específicamente los subgéneros teatrales mayores. Pero antes, veamos, ¿cuál es la diferencia que hay entre estos? Géneros, subgéneros, movimientos, todos son literarios, eso sí, pero ¿qué los caracteriza? Muy bien, en los géneros se trata de una forma de clasificar la literatura por su forma. Así como se habla de los géneros de las plantas, podemos clasificarlas. Bueno, de la misma forma se puede hablar de los géneros de la literatura. Se habla de características formales, es decir, de forma que tiene cada una de las obras, por así decirlo. Por ejemplo, existen tres géneros principalmente que son los que estudiamos, pero antiguamente, allá por la época de Homero, el Rapsoda, que contaba las historias de la Ilíada, de Aquiles, de Héctor, de Odiseo, conocidos como Ulises. Pero bueno, en esa época teníamos el género épico, porque exaltaba las grandes hazañas de los héroes. Pero en la actualidad predomina por mucho un género que es hermano gemelo del género épico, casi. Bueno, es el género narrativo. Probablemente sea uno de sus favoritos, de esos que más les gusta leer. ¿Por qué? Porque en ese género narrativo encontramos bellísimas historias muy entretenidas en forma de novela o de cuento o de leyenda. ¿Por qué? Porque se narran acciones. Sí hay descripciones y avanza, avanza la acción de quienes, de varios personajes. Bueno, ahí vamos a ir viendo que hay algunos géneros que se caracterizan por tener muy pocos personajes. Por ejemplo, el cuento puede que tenga un solo personaje, unos tres tal vez cuatro. Pero luego tenemos la novela. ¿Y qué pasa con esta? Se caracteriza por tener muchísimos, y no solo por eso, sino porque hay un desarrollo amplio de la personalidad. O sea, que no solamente nos dice, por ejemplo, Caperucita Roja, no solamente nos dice que era una niña, que tal vez rondaba los 10 años y que usaba una capa roja. Bueno, lo de la edad no estamos seguros, solo sabemos que tenía la edad suficiente como para que fuese enviada a hacer un mandado al bosque. Pero bueno, lo dejamos hasta ahí. Eso es todo lo que sabemos y que era un poco ingenuo. Pero bien, ¿qué tal en una novela? Ahí nos dicen absolutamente todo, desde la edad hasta sus gustos, su forma de comportarse, sus hábitos, sus creencias, absolutamente todo se nos dice en una novela acerca de un personaje y de varios, de hecho. Entonces, esa es una de las principales diferencias. Y todos esos géneros, perdón, esos subgéneros que mencioné pertenecen a la categoría principal de género literario narrativo. Y luego tenemos el género lírico o poético. ¿Y qué va a entrar acá? Pues los poemas. Ahí tendríamos toda una subclasificación de poemas, pero no vamos a profundizar en eso ahora. De hecho, nos vamos a enfocar en un tercer género literario, que es el género dramático o teatral. ¿En qué consiste? Bueno, en aquellas historias que fueron escritas en su momento con la única finalidad de ser representadas en un teatro. O sea, actuadas por un elenco de actores con utilería, por ejemplo, vestimenta, una escenografía, todo eso. Bien,
Entonces, pero se nos olvidaba una cosita más, los movimientos. ¿Qué son? Bueno, los movimientos se refieren a periodos en la historia de la literatura. Desde allá de la época de Homero, hemos nombrado esa época como el clasicismo, el periodo clásico, clasicismo grecolatino, mejor dicho, pero bueno, dejémoslo como periodo clásico. ¿Por qué se le llamará así? ¿Qué es un clásico? Un clásico es eso que nunca pasa de moda, que siempre tiene una muy buena recepción. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué me dicen de la música? Hay alguna que tal vez sus papás o abuelos denominan como ese es un clásico del pop, ese es un clásico del rock. Bueno, también ustedes, si tienen un muy buen gusto por la música, claro. Vaya. Así que hablamos de clásico cuando algo es antiguo, cuando algo logra sobrepasar a tantos años y no ser olvidado, y mucho menos ser superado. Es cierto que hay mucha producción de libros en lo posterior, pero son diferentes, aunque no podríamos decir si son mejores o peores. No vamos a hacer ese tipo de comparación. Simplemente estudiamos este tipo de literatura tan antigua porque tiene ciertas enseñanzas para nosotros. ¿Por qué? Porque viene de hace muchos años. En el video anterior yo les mencionaba hace miles, pero miles sería exagerar. En realidad solo fueron unos cuantos cientos antes de Cristo. No fue tanto. Ahora sí, brevemente entonces repasemos. Géneros. He mencionado tres, narrativo, lírico y dramático. Subgéneros. Bueno, acá ya tenemos una subclasificación. Y en estos subgéneros del género teatral o dramático vamos a encontrar tres en específico. La tragedia, la comedia y el drama. Y casualmente van a pertenecer al movimiento literario clasicismo, el periodo clásico de la literatura, que es en el siglo V antes de Cristo, mucho tiempo atrás. Vale. Acá tenemos el primer subgénero teatral mayor, la tragedia. Esta se caracteriza por, bueno, tener origen en Atenas, fue el arte literario por excelencia, ya que se ocupó de los aspectos que más preocupaban a los griegos y que siguen siendo temas de reflexión universal, como la vida y la muerte, la naturaleza del mal y la relación del hombre con los dioses. Ese último tema es muy relevante. ¿Por qué? Porque en estas tragedias siempre está presente la voluntad de los dioses por encima que la del hombre. Es decir, que los dioses intervienen en la vida de los humanos en la tierra. Ellos deciden qué va a pasar. Entonces, hay un ejemplo, perdón, hay un elemento que nunca falta en las tragedias y es ese término de hado o destino fatal. O sea que esos dioses que se encuentran en el panteón por allá muy lejos de los hombres, ellos deciden cuál va a ser el final de uno de ellos, o alguno en específico, alguno que se da a conocer por ser un héroe, por tener sus bondades, cualidades físicas, grandes atributos. Normalmente llegan a ser tan famosos y poderosos que tienen su momento de soberbia y de orgullo, que llegan a ofender a los dioses. Y los dioses, en su enojo, con su orgullo herido, deciden, este héroe creo que debe morir. Y debe morir siendo perseguido por algún monstruo del mar hasta que muera, arrastrado por algún caballo, por alguna bestia del mar. Más o menos he mencionado un mito por ahí. Bien, la tragedia se relaciona con los mitos de la cosmovisión grecolatina. Probablemente conozcan acerca de eso o se sientan muy interesados. Deje de mencionar que existen ya muchas películas, por ejemplo, la saga de Percy Jackson o Furia de Titanes o algunos videojuegos incluso. También hay un anime
acerca de dioses y allí aparecen dioses griegos. Así que no hay manera de que no conozcamos acerca de estos porque en la actualidad estos temas de la cosmovisión grecolatina ha trascendido tanto que los encontramos en nuestro alrededor. O sea, no hay soporte, no hay una película, una novela, tal vez otros libros que no retomen estos temas porque son clásicos, son trascendentales. Veamos entonces, ahora sí, volviendo al punto de la tragedia. La tragedia como subgénero del teatro tiene tres elementos indispensables. Lógicamente los personajes, ¿verdad? Porque va a ser actuado. Entonces necesitamos personajes, pero ahí sí se destaca un punto importante y es que debe haber un héroe. Ese héroe es el protagonista, lógicamente, pero está cargado de cualidades positivas. Es poderoso, tiene una fuerza excepcional, una voluntad, una bondad, un respeto por todos los que le rodean. Bueno, ese héroe tiene los ideales de sabiduría y de belleza, de los griegos. Entonces tenemos a ese protagonista. Y también hay un coro. Vaya, ¿en qué consiste el coro? Es que durante la actuación hay un momento en el que el coro, o sea, un grupito de personas por ahí a un lado, se dedican a cantar, pero no cantan cualquier cosa. A veces retroalimentan, o sea, que nos explican en otras palabras qué es lo que está ocurriendo. O a veces dialogan con los personajes. Esa es la función del coro. Y el corifeo es ese personaje que destaca dentro del coro, es el director, que tiene mayor participación que los demás, ¿verdad? Y suele dialogar. Veamos cuáles son las partes de la tragedia. Esta tiene una estructura externa, porque la interna es otra y es muy interesante, pero la veremos en el primer periodo de su primer año de bachillerato. Ahora veamos. Tenemos 5 partes que destacar. El prólogo. Miren, a diferencia del prólogo que aparece en los libros, que usualmente está al principio, siempre, de hecho, y que suele ser escrito por el autor o por alguien más en ocasiones, en este caso es muy distinto. El prólogo precede a la entrada del coro y expone la temática de la obra y puede ser un monólogo de un personaje o un diálogo entre varios. Entonces, tal vez pensemos en Edipo Rey, por ejemplo. Un Edipo que se encuentra decepcionado, con toda la esperanza perdida, sin sus ojos, ya totalmente cegado, herido, arrojado en el suelo, lamentándose por lo que le ha ocurrido. Y empieza a comentar, ahora, querido público, los invito a que conozcan mi historia, en la cual yo tuve un final desastroso por tales motivos. Bueno, ahí tendríamos un ejemplo de prólogo. Tenemos al personaje haciendo un monólogo o el personaje mismo dirigiéndose a su público, invitándolo a ver por completo la representación de su historia. Vaya, luego de esa pequeña apertura tenemos los pardos, que esos son los momentos de canto del coro. ¿Por qué se llama así? Porque son los pasillos en los cuales se ubica el coro y por los cuales atraviesa el coro para llegar al lugar donde va a cantar. Por eso se llama así, porque así se llama el espacio en el teatro griego. Y también tenemos episodios. Estos son las partes en las que se desarrolla la acción, así se les llama. Ahí no se van a llamar actos, sino que episodios. Y están divididos a su vez en diferentes escenas, como los actos, pero acá se llaman episodios. Vaya, ahora tenemos otro elemento cuyo nombre es un tanto extraño, pero su origen es griego, el estásimo, y este designa las partes cantadas por el coro que se ubican alternativamente entre los episodios. Vaya, o sea que el pardo va a estar al principio
El estásimo está alternamente, o sea, tenemos episodio, estásimo. Y por último tenemos un éxodo, que es el canto final. No solamente es el canto final, sino que también es el momento en que el coro se retira del teatro, de la escena, mejor dicho. Muy bien, entonces esas serían las partes de la tragedia en su estructura externa, es decir, cómo está organizada la tragedia. Todas las tragedias del clasicismo van a tener esta estructura. Veamos ahora la comedia. Como su nombre lo dice, podríamos nosotros intuir que se trata de un subgénero que está dedicado a hacer reír a un público. Bien, recordemos que debe ser representado en un teatro. No olvidemos esa parte. Pensemos que estamos en un teatro y lo que vamos a ver es una comedia. ¿Cuál es el principal elemento que aparecerá? Bueno, aparecerá un elenco representando escenas o situaciones muy relacionadas con la vida cotidiana de las personas que lo van a ver. Vale, la comedia tiene una característica principal que destaca por mucho de la tragedia y es que su lenguaje no es elevado, es un lenguaje sencillo porque está dirigida a personas de una clase media baja, no a la clase alta de Grecia. Entonces, el lenguaje es bajo para que todos logren comprenderlo. Y asimismo, las situaciones que se representan se relacionan con la vida cotidiana de estas personas, así como sus personajes también. Un personaje arquetipo de una clase media baja, como cuál, como un avaro, un mentiroso, ¿qué más podríamos decir? Sí, es uno de los personajes más comunes que suelen representarse en las comedias. Y no busca dar una enseñanza, simplemente busca parodiar o criticar también a personajes de la política de la época. Pueden aparecer héroes y dioses, pero también con un propósito de sátira, es decir, de burla, una crítica social, una crítica política. Veamos, en la obra se solía plantear una situación problemática en la que el héroe cómico, aquí se va a llamar héroe cómico y no trágico, porque este va a tener un final feliz. Entonces, este héroe daba solución por medios a veces fantásticos, por lo que el final siempre era feliz. Pero ese final no solo es feliz, y esos medios a veces fantásticos se refiere a que es de forma repentina y a veces hasta absurda. Prácticamente en la tragedia tenemos a un héroe trágico que empieza con su vida hecha, feliz, con abundancia y paz, pero que finaliza de forma opuesta, con su muerte y una tragedia, lo pierde todo. Bueno, entonces la comedia es diferente. Esta empieza con un problema, un conflicto con el héroe cómico, pero al final se resuelve y provoca risa. Entonces, una de las características principales también es que se da a menudo la burla y la risa. Y también aparecen expresiones y términos de la lengua popular. Refleja el humor, sucesos cotidianos que se resuelven como final feliz, como les digo. Se busca provocar la risa del público con frecuencia mediante la crítica de los vicios del ser humano. Vicios como cuáles, tal vez el alcoholismo, la infidelidad, la avaricia, la gula, definitivamente, y defectos de la sociedad en general. Entonces el tema es risible, se inspira en errores o torpezas humanas. Así que uno de los arquetipos, o sea, un personaje común que siempre va a aparecer es el del tonto, o ahora conocido como el bufón.
Bueno, el protagonista, además de llamarse héroe cómico, también se puede llamar antihéroe, porque este personaje ya no representa el ideal de bondad, de fuerza, todos los ideales de la belleza griega, sino que representa los vicios humanos, la verdad, los defectos. Es un hombre común y corriente, el arquetipo como el pícaro, el charlatán, y su finalidad, al final, obviamente, es provocar hilaridad debido a los defectos humanos. Pero esta risa debe conducir a una reflexión. O sea, la finalidad sí es burlarse, pero una burla a la sociedad también tiene el propósito de hacer conciencia. Luego de que ese público haya hecho conciencia, pues tal vez corrija algunos de sus defectos. Bueno, el conflicto del protagonista es consigo mismo o con la sociedad que lo menosprecia. Y su final es feliz para la fuerza opuesta al protagonista o para todos. En cambio, la actitud reprochable de quien encarna el vicio o defecto no es recompensada. Entonces, es ese típico final en el que el antagonista sale perdiendo, afectado, y el protagonista, que en un principio estaba preocupado en una situación difícil, se le soluciona todo a favor de él. Vaya, veamos ahora el último subgénero del género teatral o dramático, que es el drama. El drama también se conoce como tragicomedia, o sea que tiene una mezcla de ambos subgéneros, es decir, que habrá llanto y habrá risas. Es otro de los subgéneros del género dramático más importante y que comparte elementos de la comedia y la tragedia, pero con algunas diferencias. La más importante es que el personaje no es un ser mitológico, sino que son personas comunes y corrientes. Esa es la característica principal que lo diferencia de la tragedia, por ejemplo. El desenlace del drama, aunque tiende a ser trágico, no siempre lo es decir, que puede tener un final propio de la comedia. Se utiliza mucho el sarcasmo porque cuando nosotros queremos decir algo con palabras opuestas a eso y con una finalidad de burla o el propósito de herir, una crueldad en lo que decimos, pues suele haber burla, crítica o risa, depende del caso. Y los personajes arquetipos que no dejan de faltar. Y la temática sobre la que tratan son temas universales e importantes como la justicia y el honor. Bueno, veamos qué más tenemos por acá. Solamente eso sería todo en cuanto a los subgéneros que pertenecen al género teatral o dramático. Bien, así que ahora están listos para responder algunas preguntas acerca de esto. Ustedes han leído la tragedia, una de las tragedias más famosas que hay que pertenece a este periodo clásico, que es la historia de Edipo Rey. Ese hombre al que se le aparece una esfinge que, bueno, ¿qué es lo que le pregunta? Le da un acertijo. ¿Hace memoria de qué trata ese acertijo? ¿Quién o cuál es el ser que durante su vida am, al inicio camina en cuatro patas, luego en dos y en el atardecer en tres? Me parece que es en ese orden. Y se refiere al ser humano que cuando nace, o sea, en el amanecer de su vida, gatea y entonces camina con sus manos y sus pies al mismo tiempo. Y luego al crecer se levanta en dos pies y por último llega con tres al atardecer de su vida, a la vejez, con sus dos piernas y un bastón. Por eso serían tres. Bueno, esa es una de las obras que ustedes han leído en noveno grado
y que utilizaremos de ejemplo para volver a estudiar el tema de la tragedia y la comedia en el primer periodo del otro año, porque, bueno, ya la leyeron y si no, pues vuelvan a hacerlo. Vamos a leer otras tragedias, otras obras, la historia de la Ilíada, por ejemplo, una versión que yo sé que les va a gustar mucho, porque es muy amigable. Y bueno, nos quedamos hasta acá entonces y nos vemos en el otro video. En el otro video vamos a profundizar ya en los textos expositivos y argumentativos, ambos tipos de texto. Bien, entonces eso sería todo por ahora. Hemos visto tres subgéneros que son muy importantes en el primer periodo del primer año de bachillerato de la asignatura de lengua, porque acá es donde aparece la primera literatura que se da a conocer como universal, aunque aclaro, no es la primera literatura que exista. Hay más anterior a ella, pero son las primeras. Creo que nos vamos a divertir mucho leyendo acerca de esto, porque para nada es aburrida. Son muy entretenidas estos designios del destino para los héroes. Y sobre todo ahora que hay muchas adaptaciones que toman estos temas. Como se los mencionaba, hay videojuegos, hay películas, y podríamos relacionarlo con eso en su momento que nos toque estudiarlo. Bien, nos quedamos hasta acá y resuelvan unas preguntitas que les quedarán en la plataforma del colegio. Muy bien, hemos terminado y nuevamente les doy una cálida bienvenida. Nos veremos en el próximo video, tema número 3.